Hoy es día 26 de diciembre del 2023. La lectura que corresponde es de Mateo, capítulo 10, del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no se fíen de la gente porque los entregarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de qué van a decir en su momento. Se os sugerirá que lo que tenéis que decir no seréis vosotros los que hablarán. El Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta lectura del Evangelio de Mateo 10, del 17 al 22, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dándoles una indicación a los discípulos, que después son apóstoles. Recuerden que discípulo es el que escucha y obedece. Un apóstol es el enviado que lleva la palabra de Cristo a los demás. Les está dando una información importante de que van a tener muchas calamidades, van a tener muchos problemas, que no es fácil el llevar la doctrina a los demás. Y bueno, históricamente nosotros ya nos dimos cuenta que eso sí ocurrió. A los cristianos los empezaron a perseguir después de que nuestro Señor Jesucristo había sido muerto, había sido asesinado en la cruz y había resucitado. Nuestro Padre Dios había mandado al Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todos los apóstoles y discípulos pregonaban la doctrina de Cristo. Pero esto les costó la vida a muchos. A muchos de ellos los mataron, unos los desollaron, ¿sí? A otros los aserraron. Y bueno, todo por causa de la doctrina de Cristo. Eran odiados porque predicaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente los mismos compatriotas de los apóstoles. Acuérdense que eran judíos ellos, y sus propios compatriotas pues los estaban odiando y acabando con ellos. Esto duró 300, 350 años aproximadamente, hasta que un emperador, Constantino, dio marcha atrás y permitió que la doctrina de Cristo fuera la doctrina del país. No porque se haya convertido Constantino, dicen ahí que se convirtió y que hasta se bautizó. Yo tengo mis dudas, ¿no? Bueno, pues eso dice la historia, ¿no? Más bien fue una negociación que tuvo él para no tener ya problemas en su gobierno, porque muchos de los romanos, de los soldados, de los líderes, de los gobernantes, pues ya creían en Cristo y estaban adoctrinados. Y lo hacían de una manera a escondidas, lo hacían de una manera hipócritamente, y según ellos adoraban a los dioses romanos y alababan y adoraban al César, pero en realidad dentro de su conciencia, dentro de su conocimiento, dentro de su razón y de su fe, pues estaba en Cristo, en la doctrina de Cristo. Y bueno, hasta el año 350 pues dejaron de perseguir a los cristianos de una manera exhaustiva, ¿no? Pero tiempo después, pues en el desarrollo de la iglesia fue perseguida y se defendió, ¿no? Se defendía la iglesia. O sea, definitivamente no crean que estaba con las manos cruzadas, ¿no? Y a lo que llamamos ahora nuestra iglesia católica, ¿no? La institución. Y bueno, pues tenemos ahora una historia de la iglesia católica, pues no muy bonita, ¿no? No muy de excelencia, ¿sí? Pero bueno, ese es otro punto que después podemos platicar. Entonces aquí dice que en aquel tiempo Jesús les dice a los apóstoles: no se fíen de la gente, porque los van a entregar a tribunales y los van a azotar en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Pues ya se los está diciendo, ¿eh? La cosa está difícil, ¿eh? No va a ser fácil. Hoy en día, pues déjenme decirles que hay muchos países en los que ustedes no pueden llegar a decir que son cristianos o que son católicos o que creen en Cristo, ¿eh?
No, pues los andan matando, los andan arrestando. Voy a decir algunos nombres de algunos países, como Corea del Norte, como Afganistán, como Irán, como Irak, ¿sí? Hay muchos países que no puedes tú llegar a pronunciar que eres cristiano, ¿no? Que eres católico. Mismo ahí en Jerusalén, los judíos cuando te ven y se dan cuenta que eres creyente en Cristo, pues estás en señas obscenas, ¿sí? Te escupen, ¿sí? Y quién sabe qué más te dicen, ¿no? En español pues hay muchas groserías, pues todas esas te dicen, porque crees en Cristo, ¿no? Eso le pasa mucho a las comunidades católicas, ¿sí? De monjas, de monjes, ¿sí? De sacerdotes católicos que habitan ahí, viven ahí. Bueno, eso no se ha acabado. Y mismo Jesucristo lo dijo, ¿no? Tengan mucho cuidado, no se fíen, no tengan confianza porque nos van a entregar, sí, a la autoridad, todo por causa de nuestro Señor. Pero van a dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran judíos, fíjense. O sea, todos nosotros. En aquel entonces eran todos los romanos, ¿sí? No eran judíos, eran romanos. Cuando los arresten, dice Jesús, no se preocupen, ¿qué van a decir? ¿O qué van cómo lo van a decir? En su momento se les va a sugerir lo que van a tener que decir. No seréis ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante darnos cuenta, señores, hermanos, en Cristo, que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hablar, el que va a decir las cosas. No nosotros. Nosotros nada más vamos a prestar nuestro léxico, nuestra boca, nuestra lengua, ¿verdad? Para pronunciar la doctrina de Cristo. En la actualidad, pues necesitas tú conocerla para poderla, pues, publicar. Porque cómo vas a predicar o cómo vas a doctrinar si tú no conoces la palabra de Cristo. Afortunadamente tenemos 4 evangelios. Acuérdense que nos han preguntado qué evangelio es el más importante para leer, para empezar a estudiar. Pues yo siempre les he dicho que el evangelio de Lucas. Lucas era un griego, era un médico, ahora le dicen que era un historiador por lo que hizo, ¿verdad? El evangelio y los hechos de los apóstoles son autoría de él. Y nos dan una información plena y extensa, ¿no? Después de haber leído Lucas, pues puedes leer Mateo, después puedes leer Marcos y al último puedes leer el Evangelio de Juan. Esa sería la métrica, ¿no? Y aparte de leerlo, pues hay que estudiarlo. ¿Sí? No, no creas que nada más es leerlo así como leemos un libro, ¿no? Hay que leerlo, sí, estudiarlo, entenderlo, porque te tienes que remontar a aquel entonces tienes que investigar por qué se dicen las cosas de esa manera en ese tiempo. Estamos en el año 2023 ahorita, imagínate, ¿sí? Y después de todo esto, de que lo lees, lo estudias, lo entiendes, lo tienes que interpretar, que es lo más difícil, ¿no? Porque muchas veces lo interpretas a tu manera, a tu forma de ser en la actualidad, y no. ¿Sí? Y pues ya así vas a poder entender el mensaje teológico que nos manda Dios a cada uno de nosotros. Ahorita lo vamos a ver en toda esta lectura, ¿eh? Ahorita vamos a mencionarlo, vamos a terminarla de leer y ahorita, bueno, ya la leímos de explicar y ahorita vamos a entender ese mensaje teológico. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí, dice, todo está bajo control porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por medio de ustedes. El Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes, dice. Los hermanos entregarán a sus hermanos, fíjense, la propia familia va a estar dividida. Qué raro, ¿verdad? ¿A poco las familias se dividen? Eso ha de ser como en el Polo Norte, ¿no? En el Polo Sur, los pingüinos, ¿no? Sí, no, pues nosotros, entre hermanos, ¿cómo vamos a tener problemas? Los hermanos entregarán a sus hermanos, qué raro, eso está muy raro. Lo dijo Jesucristo, ¿eh? Entonces, cuando pase eso, no se espanten, ni se asombren, ni digan, no, ¿y por qué Dios permite eso? Pues porque ya así dijo Dios que iba a pasar. Por lo mismo, hermanos. Porque entre hermanos hay unos que creerán en Dios, en Cristo, en la doctrina, y otros no. Otros dirán, estás loco, si eres mochilón,
eres religioso, eres fanático, ¿sí? Eres retrógrada, ¿sí? Y no van a comprender los que creemos en Cristo, nuestros hermanos, ¿verdad? De sangre, ¿sí? Bueno, los hermanos entregarán a los hermanos para que los maten, fíjense, hasta eso van a llegar, ¿sí? ¿Cuándo se veía eso? Bueno, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Ay, eso está muy raro, ¿verdad? Casi no pasa eso. Es muy común ya hoy en la actualidad. ¿Qué hacen los hijos? Pues matan a los padres para quedarse con la herencia, con el dinero. Yo recuerdo mucho, hace poco, un papá y uno de sus hijos, ¿sí? Tomaron un viaje a la profundidad del océano Atlántico para ver los restos de un barco hundido que se llama el Titanic. Y pagaron mucho dinero para sumergirse en una nave, sí, tipo submarino, ¿no? Que no era un submarino, pues era una nave sumergible, ¿no? Y pues ahí se murieron, ¿no? Explotó la nave abajo en la profundidad después de... Sí, porque no eran 100 metros, eran más de 1000 metros, ¿no? De profundidad, imagínate. Bueno, también murió ahí el creador de esa máquina, ¿eh? O sea, también murió ahí. Y murió el señor y su hijo. Pero el señor pues tenía otro hijo, ¿no? Entonces le dijeron al otro hijo, oye, tu papá pues ya creo que ya se murió, pues ahí explotó la cabina y tu hermano. Y su hermano dijo, ese era mi medio hermano, no era mi hermano de sangre. Pues era hijo de tu papá, pues era mi medio hermano. Oye, pero pues tu papá se murió, pues ya ni modo, pues ya qué hago. Yo sigo lo mismo, me sigo divirtiendo, sigo en la opulencia, sí, o sea, no le importó. O sea, no le tuvo consideración. Dijo, no, pues ni modo, pues, todos nos vamos a morir, quiso morirse así, ¿sí? Se arriesgó demasiado, ¿no? Pues ya, ni modo. Bueno, a lo mejor tienen ustedes esos tipos de sentimientos, yo no, bueno, a lo mejor hay gente que es así, ¿no? Les digo esto porque es una cosa verdadera, ¿sí? Y bueno, aquí dice que hasta los padres, a los hijos se rebelarán los hijos contra sus padres y los van a matar, a veces por la herencia. Todos los odiarán por mi nombre, dice Jesús. El que persevere hasta el final se salvará. Este es un mensaje entonces, hermanos, que debemos estar con Cristo, con Él y en Él. Y que no debemos de desfallecer, que debemos de permanecer bien. Sí, que nuestra personalidad siempre sea con Cristo. Si verdaderamente amas a Cristo y crees en Cristo y tienes fe en Cristo. Acuérdate que tener fe no solamente es decir amo a Cristo y conozco a Cristo, no. Tener fe es tener obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Así lo dice Santiago capítulo 2, una de las cartas que tenemos por ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, es muy importante que no olvides, ¿no? Que estás con Cristo, va a haber dificultades en tu vida, en tu desarrollo, ¿no? Porque te juntas con personas y te van a decir, ay, ¿a poco no tomas vino? No, no, muchas gracias. No. ¿A poco no fumas? No, no. ¿A poco no te drogas? No, no. ¿Es un cigarrito? No, no, muchas gracias. No, no. Vámonos de parranda, ¿no? No, muchas gracias, yo no. Qué aguado eres. Es que, ¿qué te pasa? ¿Estás joven? Te dicen, ¿qué? ¿Te regaña tu mamá, tu papá? No. Si ya estás grande, te dicen, ¿qué tu esposa no te deja o qué? ¿Tu esposo no te deja o qué? Sí, así empiezan, ¿no? Y te empiezan a criticar, ¿no? Y más si saben que vas a misa. No, no, ¿vas a misa? ¿Tú qué pasó? En el año 2023 y tú vas a... Sí. No, pues es que yo me bauticé, ya me confirmé, y hice mi primera comunión y me voy a confesar. Ay, no inventes. Nos empiezan a criticar, ¿no? Terriblemente, ¿no? Ay, ¿no te has dado cuenta cómo son los de la iglesia católica, los padrecitos? No, pues sí. ¿Y no te has dado cuenta que esos son de lo peor? Pues sí, algunos, no todos. ¿Cómo no? Son todos, ¿no? Dice uno, y empiezan a uno a criticarlo, lo empiezan a uno a presionar, lo empiezan a uno a odiar, ¿no? Y muchas veces pues hasta te hacen a un lado, ay, no lo invites, ese cuate no está loco, ¿no? Es remochilón, sí, es re fanático, ¿no? Mira, tiene sus imágenes, ¿no? Es adorador de imágenes, ¿no? Así le dicen. Y todo porque queremos nosotros de alguna manera, cuando somos ignorantes, de alguna manera queremos expresar nuestra fe de una manera equívoca, ¿no? Adorando imágenes
o teniendo imágenes por todos lados, ¿no? Haciendo oración por todos lados, te hincas por todos lados, ¿no? Pero cuando eres una persona preparada dentro de la doctrina de Cristo y de la Iglesia Católica, pues no adoras imágenes, ¿no? Simple y llanamente tienes tus imágenes como recordatorio de cada una de las personalidades de las imágenes que tienes, ¿no? Tienes la imagen de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pues tú le dices madre porque sabes que es nuestra madre, ¿no? Porque ya has investigado, estudiado y sabes que es nuestra madre, ¿no? Así lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y acuérdense de cuando estaba nuestra Santísima Madre a los pies de la cruz del Cristo, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Todo aquel que sea discípulo de Cristo, pues María es su madre, ¿no? Y madre, María es madre de todos aquellos que son discípulos de Cristo. Desde ahí viene todo el desarrollo, ¿eh? Bueno, pues es otro punto. Cuando son católicos bien preparados, ¿no? No le creen a los padrecitos al 100, ¿no? Porque después empiezan los padrecitos a inventar cosas. Ah, sí, porque como les encanta inventar cosas, ¿no? Todo para llamar la atención, o todo para enriquecerse, o todo para manipular a las personas, ¿no? Pero si tú vas y haces lo que te corresponde y ya, mira, el padrito ni te mete contigo, o sea, está relajado, es más, hasta te hace a un lado, ¿no? Es más, ni te saluda ni te pela, ¿no? Dice, no mentes, ¿no? Me cae gordo me cae gordo esta señora, ¿no? Porque esta sí sabe, ¿no? Y en cualquier momento me echa en cara mi popularidad negativa, ¿no? Sí, porque hay muchos sacerdotes que pues no deberían de haber sido sacerdotes, ¿no? Los obligaron a ser sacerdotes a su familia o se obligaron ellos por necesidad de poder vivir bien, ¿no? Porque viven bien. Los mantenemos bien, de verdad. Nosotros mantenemos bien a nuestros padrecitos. Tienen casa, vestido y sustento. Y bien, ¿eh? Hasta mejor que nosotros. A veces traen mejor coche que nosotros. Sí, no, visten mejor que nosotros, ¿no? Se la pasan muy bien, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ellos no trabajan, viven de nuestra ayuda, ¿no? Nuestra limosna, nuestra caridad, del pago de todo lo que hacemos en los sacramentos que nos administran, ¿no? Entonces, somos muy criticados o es muy criticada la gente. Entonces, Cristo nos dice, tengan mucho cuidado, no se fíen, ¿sí? Por mi causa van a sufrir mucho. Nosotros hay que permanecer firmes, fieles, ¿sí? Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no vino a poner una institución, una religión. Él nos dijo que nosotros somos la iglesia, nosotros, seres humanos, somos templos vivos del Espíritu Santo, somos la iglesia militante, ¿sí? Porque estamos caminando día a día. La iglesia triunfante son los que están en el cielo, los que ya triunfaron y hicieron lo que Dios había dicho que hiciéramos, ¿no? La iglesia triunfante, ¿no? Sí, nosotros somos la iglesia militante, estamos militando aquí en la tierra. Y tienes que ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo, así de sencillo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ese es nuestro trabajo, hermanos. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Así dijo Jesucristo, o sea, eso no lo invento yo, así lo dijo Jesucristo. Y dijo el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Entonces, ahí están las claves, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cómo nos comunicamos con nuestro Padre Dios? Con medio de la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Recuerden que hay más de 2000 traducciones equívocas en la Sagrada Escritura. Y más en nuestro idioma, en el español, que tenemos muchos sinónimos. Ahí en España ya hay una nueva iglesia, desde 1978, desde 1979, de un padre, ¿no? Que se dice que es el Papa, Pedro III, ¿no? Sí, otros, ¿sí? ¿No? Con mucha opulencia, con mucha elegancia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como si nuestro Señor Jesucristo así hubiese sido, ¿no? Con mucha elegancia y mucha riqueza, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, hermanos, para que lo estudien, lo mediten y pidan al Espíritu Santo que puedan ustedes lograr mantenerse firmes, fieles en Cristo Jesús, a pesar de las adversidades de la iglesia, en este caso de la iglesia católica, o de las otras iglesias en las que tú te encuentres. Que Dios te bendiga.